La compañera Juliana Di Tulio. Está en línea, Juliana, ¿no? Sí, está en línea. Buen día, Gastón. ¿Cómo te va? Buen día, muy bien, muy bien. La verdad que disfrutando de un programa piola con jóvenes, tirando unas pastillitas sobre la Argentina potente que se está construyendo, que a veces no se visibiliza y que la cadena del desánimo construye permanente desinformación que hace que haya cosas que no sepamos. Entonces, bueno, estamos ensayando durante el programa de hoy unas columnas y con vos queríamos A ver. charlar algo de estas novedades, ya, o mejor dicho, ya no es ninguna novedad, pero de esta marcha hacia la recuperación de la soberanía energética, que ha sido recuperar YPF, y ahora empieza el año legislativo y nos toca terminar de resolver, aprobar la compra de YPF. Ya empezó además el año legislativo. Ayer hubo comisiones, constitución de comisiones. ¿Cómo estás viviendo estos momentos previos? Y que nos cuentes un poco lo que vamos a hacer con YPF. Bueno, a ver, en principio sí, empezó el año legislativo con la constitución de las Las comisiones, comisiones, ¿no? Sigue claro. hoy, la semana que viene, y el 3 de abril viene el jefe de gabinete de la Cámara de Diputados a dar su informe del Estado, ¿no? Luego de eso, nosotros paralelamente a eso vamos a estar en plenario de comisiones para aprobar el anteproyecto que Ujú. viene en revisión del Senado del acuerdo con Repsol, que creo yo que es una de las cuestiones más importantes y trascendentes, no que suceden en el año o que van a suceder en el año, sino que creo que la decisión tomada por la presidenta Cristina Fernández Ajá. sobre la recuperación del 51% de las acciones de YPF hace ya 2 años atrás, ha sido una de las decisiones más estratégicas que vivió nuestro país y que vive nuestro país. Así es. La verdad es que al principio creíamos que era solo una cuestión emocional, que YPF tenía que volver a ser del Estado y que bueno, que no debía estar en manos privadas la exploración y la explotación de ese Recursos. recurso natural tan vasto para cualquier país, ¿no? Pero la verdad Ujú. es que nos encontramos con mucho más que eso, cada vez que fue pasando el tiempo, mucho más. La verdad es que Miguel Galucho ha sido un excelente, y lo es, y lo seguirá siendo, un excelente administrador de esta empresa que ya es de todos los argentinos y argentinas. Hemos tenido además la suerte de poder encontrar hace pocos días atrás en la provincia de Río Negro 15.000 millones de barriles de petróleo, que son casi el 20% de las reservas anuales, y con además muchas expectativas de inversiones en nuestro país, y con la certeza, ahora sí, de que la Argentina va a tener soberanía energética, y va a Ujú. tener soberanía energética gracias a esa decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace poco menos de 2 años, o poquito más de 2 años. Eh, O sea que los primeros pasos que ha dado YPF han sido los en la primeros dirección pasos. de las expectativas que teníamos, que es... Superó las expectativas, Así es, Gastón, superó así las es. expectativas y superó las expectativas de expertos y otros que no lo somos. La verdad es que YPF ha sido una gran, una gran decisión política, Sí, la una recuperación enorme, de en el, yacimientos, en el la... sentido correcto, Ujú. en el sentido correcto de construcción, de soberanía en todo sentido, de patria en todo sentido, de nación en todo sentido, dándole juego a los gobernadores que son parte de las provincias de donde se extrae el recurso, ese recurso tan bueno, tan caro para todo el mundo, tan caro quiero decir en el sentido Tan de importante, tan claro. importante, ¿no? Eh, Dándole a las regiones petrolíferas y gasíferas, a nuestras cuencas,
la posibilidad de seguir desarrollándose. Eso significa mucho para nuestro país, un país que venía de décadas y décadas, y por qué no decirlo, bueno, salvo, digamos, en los gobiernos de Perón, de una cabeza macrocefálica en Buenos Aires y un cuerpo raquítico, y hoy tenés en la Argentina, en las provincias, músculos que cada vez están más fuertes, músculos, son un cuerpo que cada vez va tomando más cuerpo, y eso hace que toda la patria, la nación toda, tenga destino y tenga futuro. Y nosotros nos toca una parte muy importante, que es el acuerdo con Repsol. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros hace 2 años atrás también nos tocó una parte importantísima, que fue recuperar ese 51% de las acciones. Y ese 51% de las acciones significan un costo, porque nosotros expropiamos y bueno, cuando alguien decidió alguna vez regalar la joya de la abuela y regalar YPF, eso tiene su costo. Los que regalaron la joya de la abuela son los que hoy se quejan del precio de YPF, que a todas luces además es la mejor negociación que se hizo en este periodo, junto con la renegociación de la deuda externa. Son los dos hitos de las negociaciones importantes que ha llevado adelante este gobierno, ¿no? Entonces aquellos que endeudaron el país son los que hoy se quejan de esto. Además parece mentira. Si alguien tiene voluntad de gobernar este país, lo tiene que demostrar. Y cuando lo tiene que demostrar, por supuesto, votando las cuestiones trascendentales. Estamos hablando de que la Argentina va a tener un enorme futuro, Gastón. Así es. Que tus hijos, que los míos, que los que nos escuchan, van a tener un enorme futuro. Tenemos la cuenca más importante de petróleo no convencional, una de las 2 o 3 cuencas más importantes del mundo. Sin empresa nacional no se puede explotar. Claro. Si nadie tiene dimensión de eso, pues si les parece caro, y además piden que el Tribunal de Tasación tase, bueno, son argumentos muy infantiles. Yo creo que lo que no saben es qué hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, y ese exceso de oposición que se oponerse a cualquier cosa, hasta un acuerdo con Repsol. Que además en la mitad del precio, menos de la mitad del precio de lo que pedían, y en cuotas, que bueno... Con bonos. La Argentina va a pagar barato este acuerdo. La verdad, ya hemos el valor del pozo, digamos, ¿no? Del pozo hallado en Río Negro supera 2 veces el valor que vamos a pagar a Repsol. Claro. Porque además se ha avanzado en exploración de más petróleo convencional que se ha encontrado, y que esto ha revalorizado la empresa. Pero vos fíjate que este pozo, si yo no recuerdo mal, este pozo es un pozo que ya existía, no es un pozo explorado y explotado recientemente, sino que es un pozo viejo que Repsol había dejado de lado, que estaba a punto de cerrar, creo yo. Si mal no recuerdo. Sí, el proceso de recuperación de pozos que ha llevado YPF ha sido importante, porque además desarrolló tecnología para recuperar pozos abandonados. Hicimos más de 1000 pozos desde que recuperamos YPF. Así es. Más de 1000 pozos. Así es. Repsol hizo uno, mientras tuvo en manos YPF, la administración, la empresa Repsol hizo un pozo. Nosotros llevamos más de 1000 pozos desde que nosotros nos hicimos cargo del 51% de las acciones. Juliana, y una consulta, ¿cómo es el proceso ahora? Vienen a la Cámara de Diputados primero el jefe de gabinete, ¿verdad? Primero va el jefe de gabinete, pero va por mandato constitucional a cumplir con la Constitución, digamos, que es, bueno, ir a informar el Estado de la Nación a los diputados y diputadas. La semana siguiente se empieza con el plenario de comisiones. El plenario de comisiones, tienen 2 comisiones. Yo no sé si vamos muy rápido, Gastón, porque vos y yo somos legisladores y alguien entiende lo que estoy diciendo, pero... El plenario de comisiones van a sesionar conjuntamente las comisiones de presupuesto y de energía y combustibles y presupuesto. Van a exponer los funcionarios, estoy hablando de Zanini, Kicillof, Galuccio. Al día siguiente no se me ha pedido la oposición poder llevar gente que se opone, bueno,
está bien, escucharemos cuáles son las oposiciones al acuerdo con Repsol. Sí. Y luego la semana siguiente, como es feriado, bueno, no podemos seguir, pero la otra hacemos dictamen y sesión para el tratamiento y aprobación del acuerdo con Repsol. Está previsto que se debata durante 2 días, ¿verdad? Está previsto que dure, porque somos 257 diputados y diputadas, y bueno, y en todo el mundo tiene derecho a hablar. Es la primera además sesión del año, es una de las sesiones, yo creo que es importantísima, lo digo sí. con honestidad, yo creo que es una de las sesiones más importantes del año, y lo va a ser este acuerdo. Lo venimos esperando hace tiempo, y la verdad es que es cierto lo que dijo la presidenta cuando inauguró el periodo ordinario de sesiones. El gran trabajo que han hecho tanto el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, como el ministro de Economía, Axel Kicillof, para que este acuerdo se hiciera posible, ha sido impecable. Y hay que destacarlo porque realmente es un muy buen acuerdo, y a la Argentina le posibilita seguir teniendo futuro, cada vez más cerca, porque eso significa más inversiones, significa que todas estas inversiones, ayer creo, o antes de ayer, perdón, sí. Galucho invitó a una serie de inversores al yacimiento de Vaca Muerta, hasta ayer en Francia el Total se comprometió a invertir en Vaca Muerta. Es que la empresa Total quedan francesa. Todos impactados del nivel y del potencial que tiene nuestro país. Hay que sentirse contento, orgullosos. Hollande estaba tan contento que decía: Argentina es un país que ha basado su crecimiento en el desarrollo científico, decía el presidente francés. Estaba entusiasmado con... Es que no se puede no estar fascinado. Claro. Es como encontrar, es como si uno se... Es como encontrar una mina de oro abajo de la casa de uno. Es eso, ¿no? Entonces uno tiene que estar tan contento porque es un futuro tan promisorio. Y qué importante es tener una empresa que uno administra soberanamente, pone en discusión en el marco de la renegociación de la deuda, y esa parte de valorización que nos da tener el manejo de YPF y la administración de las concesiones, nos da la posibilidad también de sentarnos en mejores condiciones a negociar deuda en el Club de París. O sea, nos pone en un lugar de no ir como hijos pobres, sino ir como un país con la frente alta, con el pecho afuera, con pelos en el pecho y con capacidad de negociación, ¿verdad? Sí, vos fíjate, Gastón, que yo ya lo dijo la presidenta también, pero digo, recordar el país que recibimos el 25 de mayo del 2003, ¿no? Que el flaco, que nuestro expresidente Néstor Kirchner recibió el 25 de mayo del 2003. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Bien. Hay que recordar ese país que nosotros recibimos. Imagino. Además, por el que él dio la vida. Así es. Hay que recordarlo. Porque el próximo que administra este país, cuando esta presidenta, Cristina Fernández, que se rompió el alma, se rompió el alma y se la rompe todos los días, le va a dejar, va a ser un país desendeudado, un país con futuro y soberanía energética, un país con el 95% de las personas en condiciones de jubilarse jubiladas, un país donde 3 millones de pibes cobran asignación universal, un país que tiene la cobertura más alta en seguridad social de la región, un país que tiene el salario mínimo vital y móvil más alto de la región, con más de 10 millones de puestos de trabajo, tiene menos desocupación de toda la región, un país donde se puede discutir de política y no lloramos por el hambre, la miseria, la pobreza, donde hemos hecho más de 1.500 escuelas, donde hemos puesto el 6% del PBI en educación. Ese es el país que va a recibir el próximo que gobierne en la Argentina. Que todos nosotros, por supuesto, sabemos que va a ser otro compañero u otra compañera, pero que en definitiva va a ser un país muy diferente al que le toque ese compañero o compañera conducir, al que le tocó a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández.
Te Va a agradezco ser muy muchísimo, Juliana, y tiene además que ver con estoy esas con la piel de decisiones. gallina.